¿Alguna vez te has topado con algún amigo, algún conocido que te decía: "Cuando yo era católico, era muy borracho, era parrandero y jugador, ¿no? Y ahora que ya no soy católico, dejé de tomar"? Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre los monjes, sobre el silencio, la oración, los monasterios antiguos y algunas cosas que desconocías sobre la Iglesia católica. Y esto va a estar así, ¿cómo va? Así de simple, así de claro. Prepárate, porque esto es ¿Cómo va? Bienvenidos. Pues no está usted para saberlo ni yo para contárselo, pero cuando pensamos en los monjes, normalmente pensamos en oración, pensamos en formación, pensamos en transmisión de la fe, en la salvación de las almas, en ese tipo de cosas. Y hoy casi todo el programa lo vamos a dedicar a los franciscanos. ¿Por qué a los franciscanos? Porque además de que los franciscanos fueron a los que les debemos que todavía tengamos lugares cristianos en Tierra Santa. De hecho, cuando ustedes vayan y vean en todos los lugares que custodian los franciscanos, se ven dos brazos, así, en X, un brazo desnudo y otro brazo con túnica. Un brazo representa el de Jesucristo y el otro el de San Francisco de Asís. Pero el programa de hoy, lejos de hablar sobre eso, vamos a estar hablando de lo que sucedió por ahí de 1409. Recuerden que esto es así como va. 1409, un viernes, 6 de la tarde más o menos, y resulta ser que estaban los monjes, habían movido la comunidad a Irlanda. Llegan los monjes franciscanos, que además de la transmisión de la fe, que era obvia, todas sus misiones, el construir escuelas, hospitales y todo este tipo de cosas, pues cuando tenían los hospitales tenían que también ver los medicamentos y llevaban unas prensas y unas maneras de sacar las propiedades de las plantas. Bueno, al llegar a Irlanda, 1409, viernes, 6 de la tarde. ¿Por qué viernes? Porque es viernes, porque el cuerpo lo sabe y los franciscanos lo sabían. Y se toparon con una planta que iba a cambiar la historia de la humanidad, la historia de muchos de nosotros. Porque se toparon con una bebida que la revisaron, se veía muy bien, color amarillento, buen olor, buen aroma, y la gente llegaba con sus dolores de estómago, sus dolores de cabeza, con gripa, y le decía: "A ver, prueba este licor que acabamos de inventar", y lo probaban, y se relajaba la gente, y se les quitaba la gripa, y se empezaban a sentir mejor cada vez más. Y entonces empezó a ser muy famosa la bebida y todos la empezaron a recomendar por Irlanda. Oye, es que estos monjes que acaban de llegar tienen una bebida espectacular, que te la tomas y te relaja, y además de que está buenísima. ¿Cómo no me...? Sí, no, ve con los monjes allá porque esos monjes... La bebida recibió el nombre de Uisce Becha, Uisce Becha. Y con el tiempo, esta bebida se iba a denominar como Uisce, whisky. El whisky es una bebida de monjes católicos, de nada. Para usted que le gusta tanto el whisky, ahora sabe que esa bebida es fruto de la fe, fruto de la oración, fruto de los monasterios, fruto de los monjes católicos. El whisky surge en 1409 aproximadamente y resulta ser que iban a hacer el Irish whisky, el whisky irlandés. Y después hay una leyenda medio urbana que dicen que un gigante llevó el whisky hacia Escocia. Entonces llevó y les llevó un regalo, les tenía que dar un regalo a todos los escoceses en el nuevo pueblo, en la nueva isla, y les lleva esta nueva bebida que habían descubierto. Entonces, al llevar la bebida, que en realidad lo que pasó es que movieron la comunidad de los franciscanos a Escocia, se llevan las prensas, se llevan todas las propiedades y al toparse nuevamente con la malta, siguen haciendo el whisky. Y ahí nace el Scotch
whisky. Todo esto entre el 1409, 1400, por ahí, pero ahí estamos más o menos en esa época. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que para 1800 y cachito, bueno, no vamos a brincar a 1800. Bueno, sí, vamos a terminar con el whisky y luego nos vamos a regresar. 1800 llega un japonés. Este japonés, de nombre Masataka Taketsuru, nace en una familia productora de sake en 1894. ¿Y por qué es importante este japonés? Porque para 1918 viaja a Escocia para aprender directamente cómo se hacía el whisky escocés. Estudió química y trabajó en varias destilerías de whisky. Pero ahí se puso a estudiar todo lo que tenía que ver con esta bebida y él es el que básicamente descubre que era producto de los monjes, de los franciscanos en Irlanda y en Escocia. Después se lleva el proceso para Japón y nacen unos de los whiskies más famosos, más vendidos y de mayor prestigio para los que les gusta el whisky en Japón. Vamos a regresarnos ahora sí, porque estamos en 1409 y brincamos hasta el 1900, casi 500 años después. Pero aquí lo interesante es que para el 1500 va a haber también unos sucesos interesantes, porque para estos años resulta ser que no solamente nos íbamos a meter en el whisky, sino que también nos íbamos a meter en el champán. ¿Por qué en el champán? Porque Moet Chandon iba a ser una bebida que al día de hoy utilizamos en todas las celebraciones más importantes, en Año Nuevo, en cumpleaños, en aniversarios, y esa es la champaña tradicional, Dom Pérignon. ¿Pero qué es Dom Pérignon? Dom Pérignon fue un monje benedictino francés del siglo XVII y fue el que, no fue el que inventó como tal el champán, pero sí ayudó a perfeccionarlo. La mezcla de uvas, los métodos de conservación y sobre todo el control de fermentación. De hecho, se dice, hay una leyenda que dice que cuando probó el champán dice, estoy bebiendo estrellas. Y aunque probablemente nunca dijo esa frase, se volvió parte de la historia romántica del champán. Así es que cuando usted tome Dom Pérignon, también dele gracias a la Iglesia Católica, a los monjes, en este caso benedictinos. Pero vámonos todavía un poquito más adelante. Y surgen muchas de las cervezas más famosas, mejores, de mejor sabor del planeta Tierra. Y vamos a hablar de los trapenses, de otra orden religiosa. Y ellos son autores de muchas de las mejores cervezas del planeta Tierra, en Bélgica, Holanda y Austria. Ellos crearon estas cervezas que al día de hoy, si ustedes la ven, dice Trapens o Trapense. Si ven ese nombre es porque o son producto de los monjes trapenses o son conmemorando las bebidas, cómo las mejoraron ellos. Entonces, estas bebidas es interesante ver porque cuando te pones a hablar de la Iglesia Católica, normalmente solo las discusiones o las conversaciones, por no decir conversaciones, son sobre fe, son sobre Dios, son sobre este tipo de valores, de formación, de aspecto religioso, por decirlo de alguna manera. Pero aquí vemos el aporte que hacían también en otras partes, en lo que era la cultura, la formación, la educación, los hospitales, los avances científicos, los medicamentos y las bebidas alcohólicas. Porque no solamente es el whisky, la champaña, las cervezas, sino que también, hasta nuestro Señor, el primer milagro en Caná, un vino bastante chafita, que esto parece chiste, pero no lo es. Los que hayan ido a Tierra Santa, los que han tenido la oportunidad o que conozcan un poquito de la cultura, saben que las bodas allá duran, no son unas de 3 días o de 2 días, son bodas que duran un montón de días, porque es primero con los amigos de la novia, después con los amigos del novio, después con los amigos de los dos, después con los familiares solamente de la novia, después con los familiares solamente del novio, y después viene la boda ya en grande con todos los amigos invitados, los gorrones, todo el mundo. Bueno, se acabó el vino, dice el Evangelio, y le dice, María, hijo, no tienen vino. Pero es que para ese entonces seguramente ya estaban todos hasta las manitas. Yo no estoy diciendo que la Virgen o que Jesús estuvieran tomando, no. Pero les estoy dando el contexto. Porque hay muchos hermanos protestantes, sobre todo, que dicen, no, el tomar vino, o los fanáticos religiosos, no, tomar vino es pecado, o está muy mal.
Pero ¿cómo va a estar mal si Jesucristo, el primer milagro que hizo fue el vino? Ahora no estoy diciendo que tomen y que se emborrachen todos los excesos están mal. Todos los excesos están mal. Pero es imposible que Dios, que Jesucristo, les diera un método, una manera de que todos pecaran, de que todos cayeran en los excesos y además yo se los patrocino, yo pago la cuenta. Pues no era así. Es que yo les doy, pero los excesos, el libre albedrío, la libertad que teníamos todos nosotros de decidir, ya eso depende de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, volvemos, whisky, champaña, cerveza, el vino, aunque era broma, el ejemplo de Caná, digo, entre broma y no broma, es lo de Caná, pero también el vino tinto, la Iglesia Católica ayudó mucho a mejorar la destilación y el tipo de fermentación en la uva, sobre todo. Después nos podemos venir ya mucho más acá y está el licor de Melk. Y si nos venimos todavía más acá, podríamos llegar hasta Puebla. Y en Puebla te topas con el famosísimo rompope. Y en el rompope, al día de hoy, es un licor que se hizo famosísimo en México y yo diría por lo menos en el continente americano, de las monjitas que siguen produciendo al día de hoy este rompope. Entonces, no es en sí que el alcohol sea malo, sino los excesos, incluso los excesos de estar en iglesia. ¿Cómo que el exceso de estar en iglesia? Sí, porque hay muchas personas, sobre todo señoras que me ha tocado conocer, que se esconden, que se escudan, que se pierden, que quitan todos, que se meten en tantas actividades, en tantos grupos de oración, en tantas cosas de la iglesia por no lidiar con la familia, por no estar lidiando con mi hijo que está en las drogas, que está en el alcohol, con mi marido que es majadero, grosero, que también está en las mismas adicciones. Ahora vuelvo y repito, el programa no es promover las adicciones ni el alcohol, ni mucho menos. No es decirles que todos los excesos son malos. Todos los excesos son malos. Ya les dije, hasta el exceso de ir a la iglesia. Por ejemplo, no sé, el agave es producto de Dios. La marihuana es una flor de Dios, pero si la utilizas mal, pues también está mal. El sexo lo diseñó Dios, pero para una cosa, si lo utilizas mal, entonces los excesos de todas las cosas es lo que está mal. Ahora hay un hecho importante que hay que considerar. Para 1520, entre 1523 y 1528, ya habíamos hablado de eso, cuando se viene la Reforma Protestante y estaba Lutero por un lado en Alemania y en Roma, recuerden que en Inglaterra, controlando también parte de lo que era Escocia e Irlanda, estaba Enrique VIII, y Enrique VIII se da la tarea de expulsar, de perseguir a todos los católicos, a todas las congregaciones, a todas las órdenes que estaban ahí, entre ellos a los franciscanos. Entonces, por salvaguardar su vida, huyen, se salen todos y se llevan el conocimiento del whisky a otros lados. Por eso el día de hoy tenemos el Irish Whisky, el Scotch Whisky, el Bourbon Whisky, que es el de Estados Unidos, y también el whisky japonés. Pero bueno, es más, la próxima vez, miren, aquí tengo mi whisky japonés. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un mini brindis por los monjes franciscanos. Recuerde una cosa que es importante. La calidad es responsabilidad de los monjes franciscanos. La cantidad es responsabilidad de usted. La próxima vez que usted celebre algo, que diga ¡salud! Brinde también por los monjes franciscanos, por los trapenses, por los benedictinos. De gracias a la fe que hoy tiene con qué beber, con qué brindar. Y también, de nada, para todos los ateos, para todos mis amigos que no creen, que son de otras denominaciones religiosas, cada que se tomen su cervecita trapense, cada que digan salud con la champaña, cada que se tomen su whisky, cada que se tomen su rompope, de nada, con mucho gusto. Señores, recuerden algo que es importante. Los fanatismos religiosos tampoco son buenos. Hay muchas cosas dentro de la fe que vale la pena conocer. No nada más
Obviamente que el objetivo de nuestra fe es la salvación. Eso es lo que movió, eso es lo que dio vocaciones a todos estos misioneros franciscanos, religiosos, a todos los monjes, a todas las religiosas, hasta el día de hoy. Pero en esto también hay que reconocer el gran aporte que tuvieron en ciencia, en estudios, en formación, en la fe, las teorías, la teoría del Big Bang, que después hablaremos de quién es el que diseñó o el que estudió o el que sacó la teoría del Big Bang. Incluso a todos, ahora que viene la película nueva de Marvel, de Doomsday, todo esto del multiverso también es una teoría de un sacerdote católico. Pero eso ya lo veremos en otra ocasión. Señores, esto fue Así Como Va. ¡Ánimo!